Chau, amigos. Los despido a mis compañeros, pero antes tengo una buena noticia para darles. Llegó Semana Modo del 22 al 28 de julio, es decir, esta semana, una semana completita para aprovechar un 20% de reintegro en todos tus pagos con tarjeta de crédito y en todos los QR. Esto es imperdible. Aprovecha del 22 al 28 de julio en esta semana. Paga con Modo desde la app o tu app bancaria y listo. Mejor con Modo. Si querés saber más, para que te reintegren el 20% en tus compras con tarjeta de crédito, modo.com.ar/promos. La mejor forma de pagar en esta semana, sin lugar a dudas, es con Modo. Y la mejor forma de saber qué es lo que está pasando con la economía es con el profe Barrios. La semana pasada no nos vimos, profe. No, estuve de vacaciones con mi niña. ¿Dónde estuviste? Fuimos a ver los parientes en el campo de la Banda Oriental. Ajá. Y ahí anduvimos. ¿Descansaste? Sí, mucho. Corté mucha leña, me hace... ¿Morfaste bien? Mucho, demasiado. Se come mucho. ¿Cocinás, profe? Cocino. Cocinas bien, ¿no? Más o menos. Más o menos. A la gente le gusta, qué sé yo. Porque, Cocinas bien. Porque he trabajado en un restaurante, sé que es un buen cocinero. Bien. Uno de mis primeros trabajos acá en este país fue ser ayudante de cocina. Ajá. ¿En dónde? En San Bernardo, en la Gran Vía. Habían... ¿En el balneario de San Bernardo o en San Bernardo? Ah, ok. Sí. ¿En San Bernardo? ¿En dónde, che? En un restaurante que estaba en la vereda alta, se llamaba La Gran Vía, en el año 80. ¿Sigue existiendo? Me dicen que no, yo Okay. no volví. Bueno, pero ahí aprendí, ahí conocí a los mariscos, por ejemplo. Claro. En mi puta vida ¿Habías comido marisco? Nunca. Y ahí, siendo yo ante cocina, conocí los mariscos. Perfecto. Che, Ale, me enamoré de los mariscos. Muchas cosas han pasado en el plano económico. Tengo muchas preguntas para hacerte. Entiendo que vamos a hablar un poco del equilibrio fiscal, del equilibrio externo. Sí, que son las dos cosas que él supuestamente tenía como objetivos alcanzar en su gestión, ¿no? Pero, como siempre decimos, cuando la economía ocupa la plana central de la discusión política, es porque probablemente haya algún problema dando vueltas. Y Caputo fue un protagonista de las últimas 2 semanas. Hubo muchos anuncios, hubo muchas noticias. Sí. Hubo, muchas cosas que te quería preguntar. Si querés, arrancamos por el equilibrio fiscal y después pasamos a las preguntas que tengo para hacerte. Dale, arrancamos por el equilibrio fiscal del que tanto se jacta el gobierno. Empecemos por la principal preocupación que tenía el presidente Milei al inicio de su mandato, por una caracterización que él había hecho durante toda su campaña, era que Argentina tenía un grave problema que era el déficit fiscal. Si podemos poner la primera imagen, ese problema que tenía Argentina, que venía arrastrado desde hace mucho tiempo, él lo acotaba al déficit fiscal y que ese déficit fiscal generaba una emisión monetaria para financiar, porque el déficit fiscal se puede financiar de 3 maneras, ¿no? Uno está frente a un desequilibrio fiscal y puede aumentar la recaudación, que sería un financiamiento genuino del gasto público. Puede recurrir al endeudamiento externo o puede, vender activos, privatizar, lo que fuera, ¿no? Y también la otra cosa que hace es emitir moneda. Uh-huh. Como la emisión monetaria para este cuerpo de ideas a la que representa el presidente es un pecado capital. Es la única causa de la inflación. Claro. Entonces, él decía que la inflación se debía en Argentina a la emisión monetaria y que la emisión monetaria estaba de alguna manera justificada en las gestiones anteriores en persistir con no preocuparse, no ocuparse por el déficit. Sanear las cuentas públicas. Claro. Entonces, él, como que el argumento era, si nosotros reducimos el déficit fiscal, no va a haber ninguna razón para seguir emitiendo, por lo cual los niveles de inflación van a converger a 0. ¿No? Pregunta. Sí. ¿Sos amigo del déficit fiscal? Yo creo que el déficit fiscal es una herramienta que depende a dónde esté el ciclo. Si el ciclo está a la baja, el déficit fiscal es bueno. ¿A qué te referís con ciclo a la baja? Si la economía norteamericana está en un proceso de crecimiento 1 o 2% o 0%, los gobiernos occidentales aumentan el gasto público.
¿Por qué? Porque los privados, hay dos sectores en la economía, el privado y el público. El privado es procíclico, nosotros somos procíclicos. Cuando estamos frente a una crisis solemos ahorrar, porque van a venir tiempos difíciles. Entonces, si los que consumimos no consumimos y ahorramos, los que venden mercancía van a vender cada vez menos. Tiene que haber un actor que esté por fuera de nuestra racionalidad microeconómica, de los empresarios y de los consumidores. Ese actor que está por fuera de esa racionalidad es el Estado. Entonces el Estado aumenta el gasto público, la economía retoma el crecimiento y después que pasa el 2-3%, el Estado deja que la economía siga su performance con el dinamismo del sector privado. Bien. Pero el Estado está para morigerar las recesiones. Y cuando aumenta mucho la actividad económica, que puede ir hacia una presión inflacionaria, el Estado también se mete en Occidente, aumentando la tasa de interés para que no crezca tanto la economía y se quede ahí. Entonces, el sector privado tiene un horizonte certero de que el Estado se va a meter cuando la economía caiga a menos de 2 y suba más de 6. Perfecto. Por lo tanto, él va a tener, el empresario que invierta a largo plazo, que compra máquinas, que compra edificios, va a tener un escenario de entre 2 y 4% de crecimiento siempre. Entonces, tiene una estabilidad de largo plazo. El asunto es que esta gente de la escuela austríaca no cree eso, no, es anti-keynesiana, más que anticomunista, parece que son anti-keynesianos. Entonces, como no creen eso, no le importa en qué momento del ciclo está la economía, ellos quieren terminar el déficit fiscal. Pregunta. Sí. ¿Qué es el déficit cuasi fiscal del Banco Central? Hay un déficit fiscal del Estado que es los gastos cuando son mayores que los ingresos. Eso es muy sencillo. Lo que gasta el Estado versus lo que recauda. No hay gran ciencia ahí. Y el déficit fiscal son los pasivos del Banco Central, que son mayores que los activos. Entonces, ahí hay un déficit que se le llama cuasi fiscal, que es cuando el Banco Central se ve obligado todo el tiempo a estar emitiendo porque tiene pasivos remunerados. ¿Qué es lo que emite el Banco Central? Porque no emite moneda. Sí. ¿Moneda estás hablando? Sí, sí. ¿En el déficit cuasi fiscal también te referís a moneda? Sí. Ah, ok. Pensé que eran... ¿No es título de deuda y esas cosas, bono? Está bien, pero si hay un tenedor de esos títulos de deuda que viene a cobrarlo, emite peso y lo paga. Ok. Entonces, la manera de terminar con la inflación en la primera temporada del gobierno fue: eliminemos el déficit fiscal y el cuasi fiscal. Eliminemos todos los pasivos del Banco Central, eliminemos el déficit del Tesoro Nacional y con eso vamos a eliminar la principal causa de la inflación, decía en la primera temporada del gobierno. ¿Qué es lo que ha estado pasando en esta primera temporada del gobierno? Vamos a la segunda diapositiva. Como no tienen en cuenta el ciclo económico... Esta es la recaudación... Y la actividad económica. Ok, ¿cuál es cuál? A ver. El azul oscuro es la variación interanual del mes de la recaudación y la más celestita es el estimador mensual de la actividad económica que hace el propio INDEC. Ok, o sea, a partir de marzo del 21, sí, no paró de bajar. No paró de bajar, porque la tendencia de la actividad económica en una estructura tributaria que está apoyada por impuestos en la actividad económica interna, cuando la actividad económica interna le va mal, a la recaudación le va mal. Es procíclica. Nuestra estructura tributaria, lamentablemente, es procíclica. Porque si se apoyara en impuestos patrimoniales, vos no cambiás de patrimonio porque te va mal en el flujo mensual de caja. Está clarísimo. Tu casa, tu auto, tu yate. Esa estructura tributaria está de alguna manera organizada sí en los países centrales, ¿no? Es más volcada hacia los patrimonios de las empresas y los patrimonios de las personas que hacia el flujo. Nosotros estamos muy volcados hacia el IVA, por ejemplo. Entonces, cuando cae la actividad económica, cae la recaudación. Entonces, el presidente Milei, cuando pretende reducir el déficit fiscal, bajando tanto el gasto público, bajando tanto la obra pública, lo que está generando es que ni siquiera consiga su propio objetivo, porque se le está desplomando la recaudación. Como vamos a ver, esto es la recaudación total. Si vamos a la próxima imagen, lo que vamos a ver, cuánto cayeron los principales recursos tributarios del país. En el mes de junio se verificó un déficit primario de menos 1,44 billones, o sea, 1.000
millones. Un millón de millón. 1 millón de millón, sumando intereses de deuda pública, un déficit financiero de menos 1,82 billones. ¿Cómo se explica esto? Ingresos. Dale, Ale, métele, vos. Déficit primario son todos los gastos del Estado menos los intereses. Si le sumamos los intereses, pasamos al déficit financiero. Perfecto. Entonces, los ingresos fueron 37, casi 38 billones y los gastos fueron 38 billones. Por lo tanto, de ahí surge que hay un superávit primario muy, muy bajo y un déficit financiero. Ahora, ¿cuáles son los aportes que más cayeron? Los que están vinculados a la actividad económica. Tiene, por ejemplo, aportes y contribuciones a la seguridad social, que es lo que aportan trabajadores y patrones para los futuros jubilados o los actuales jubilados. El IVA, vinculado fuertemente al consumo, ganancias, que son lo que pagan las empresas y los trabajadores con sueldos relativamente altos, y los que sí subieron mucho son los impuestos vinculados al sector externo. El impuesto país subió 400%. La recaudación del impuesto país. Sí, 400%. Por eso es que no cae tanto el tema de los ingresos, porque aumentó muchísimo el impuesto país. Caputo había dicho que el impuesto país está en 17%, ¿o no? Sí. 17. Caputo dijo que lo iban a bajar al 7, ¿puede ser? Al 7. ¿Y iba a bajar. cómo viene? O sea, si lo bajan, un poco esto se le va un poco a la verga. No solo que lo bajan, sino que pretenden eliminarlo. En diciembre la promesa es eliminar el impuesto país. ¿Es la principal fuente de financiamiento del Estado en este momento? No. Creció mucho, Okay. pero es una recaudación, hasta ahora no ocupa un lugar central. Ok. Aumentó mucho, y comercio exterior, que fundamentalmente son retenciones, aumentó 10%. Pero como se ve ahí, todos los impuestos que están vinculados a la actividad económica se desplomaron. Entonces, la pretensión de llegar a un equilibrio fiscal vía bajar el gasto público, no se entiende este hecho de, con esta estructura tributaria vos bajás el gasto público, bajás la obra pública, se desploma la actividad económica y no conseguís ese principal objetivo que fue bajar el gasto público. Ale, en el chat preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el Banco Central y el Tesoro Nacional? Supuestamente el Banco Central es un organismo totalmente independiente del Poder Ejecutivo. Supuestamente, esta gente durante... Pero si dieron una conferencia juntos el otro día. Durante nuestra gestión, ¿se acuerdan del conflicto Cristina-Martín Redrado? Sí, claro. Bueno, ¿cómo no va a ser independiente? Lo han volado, ¿no? Sí. Así como decimos una cosa, Decimos la otra. al bueno de Martín. ¿Cómo no va a ser independiente el presidente del Banco Central? Tiene que manejarse con un criterio monetarista, no puede estar sujeto a las indicaciones del poder político, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, supuestamente eso debería ser así, no es así ni siquiera en Estados Unidos. Es obvio que el presidente de la Reserva Federal sigue las instrucciones del Tesoro o coordinan la política pública. Bueno, acá ya es harto evidente que el ministro de Economía maneja el Banco Central porque puso al frente del Banco Central a un empleado de él. De hecho, comparten consultoras, son socios en el mundo privado, son socios. Caputo y Bausili. Claro, bueno. Por lo tanto, esto de la independencia del Banco Central, yo espero que... Pero vos qué supones, que cuando Caputo lo llama a Bausili le dice, no, Toto, ahora no podemos porque yo conduzco un organismo independiente, está mal este llamado. Ni en pedo. Ah, ok. No pasa eso. No. Bien. Se juntan, toman un café y resuelven cómo hacemos para que nuestros amigos se sigan llevando la plata del país, que es lo que ha estado pasando. Ahora vamos a ver algunas otras imágenes que traje para ver que esta última semana Toto Caputo ya demostró que realmente sus patrones son otros muy diferentes al presidente Milei. Okay. Del lado del gasto, lo que vemos en esa imagen que estábamos viendo recién, fíjate cuánto cayó la compra del Estado de bienes de capital. Bienes de capital son bienes que no se consumen en un solo ejercicio, ¿no? Máquinas, elementos científicos, tecnológicos, bueno, todo... Una compra que hace el Estado para el funcionamiento de sus organismos. Bienes y servicios cayó 46%, las transferencias a las provincias 82%,
los subsidios económicos 40% y las transferencias a las universidades nacionales 31%. Claro. Entonces, con todo este ajuste que hizo el presidente, lo que estamos teniendo es en el primer semestre un superávit primario de 5% del PBI. Y un financiero del 0,3. Porque ahí adentro del financiero están los intereses. Ahora, lo que yo te pregunto, Ale, es, ¿este equilibrio fiscal es sostenible? No, porque fíjate en qué está sostenido. En ese ajuste que no se puede seguir prolongando en el tiempo. Estas transferencias a las provincias en algún momento tiene que blanquear que va a empezar a girar esa plata, porque si no, lo que está obligando es que todas las provincias hagan lo que hizo La Rioja. Claro. Porque si yo no tengo plata para pagarle a mis proveedores, no tengo plata para pagarle a mis empleados públicos, a los enfermeros. Me tengo que inventar una moneda nueva. Y sí, porque tengo que lograr que la provincia siga haciendo transacciones, que el empleado público vaya al barrio y pueda comprar harina, pueda comprar aceite. Bueno, si no recibe el sueldo en pesos, bueno, por lo menos que lo reciba en una moneda que permita cumplir una de las funciones del dinero, que es ser un medio de cambio. Yo te doy algo y vos me das el kilo de harina, pero te tengo que dar algo. Un peso o, ¿cómo se llama? El Chacho. El chacho de la moneda riojana. Te tengo que dar algo a cambio de ese kilo de harina, de ese litro de aceite. Ahora, ¿alguien en algún momento va con ese chacho a decir denme los pesos correspondientes? Por ahora no. No, En algún momento, supuestamente, debería poder hacerlo, ¿no? en algún momento. Y sí. ¿Pero qué pueden pagar las cuentas provinciales con los chachos? Sí. Ah, ok. Sí. Pueden pagar los impuestos con eso. Ok. Y pueden transaccionar. Lo que yo no sé es si los comerciantes están aceptando el valor nominal del chacho. Que nos lo cuente la gente de La Rioja que nos está escuchando, por favor. Claro. Bueno, pero el gobernador se vio obligado a hacer eso, no porque fuera un deseo de él, se vio obligado por este tremendo ajuste que está haciendo el gobierno nacional con las provincias. Entonces, el primer objetivo del presidente, que era lograr un superávit fiscal y con eso eliminar la emisión monetaria para financiarlo, lo que está logrando es que se caiga estrepitosamente la recaudación y que ese superávit no sea sustentable en el tiempo. Por eso aparecen las dudas de los que están analizando la cuestión fiscal, que se va a agravar con algo que vos adelantaste de alguna manera y que vamos a seguir en la próxima diapositiva. ¿Qué son los pasivos remunerados del Banco Central? Cuando nosotros los privados tenemos determinada cantidad de ahorro en pesos, entonces nosotros vamos y volcamos nuestros ahorros, las personas que pueden ahorrar en Argentina en pesos, vuelcan esos activos en los bancos comerciales y los bancos comerciales deberían colocarlo a otros privados para hacer emprendimientos productivos, por ejemplo. Ahora, cuando no existe demanda de esos pesos, los bancos comerciales dicen, che, ¿qué hago con esto? Entonces viene en socorro el Banco Central y ¿qué le dice? Dame todos los pesos de los plazos fijos y yo te doy letras. Las famosas LEVAC, LELIQ. Bueno, son esas letras que le da el Banco Central a los bancos comerciales a una tasa de interés. No son puts. No. ¿Los puts qué son? Son como un seguro que le dan a los bancos para que los bancos, si tienen dudas en que no se van a pagar en tiempo y forma esas obligaciones, pueden liquidarlos y automáticamente hay que pagárselos. Perfecto. En pesos. Cuando el banco quiera. Cuando el banco quiera. Por eso el Banco Macro fue y dijo, ¡pum! Dámela. Puso la plata y Milei se enojó. Pero está resguardando su capital, su patrimonio. Sí, aparte, no sé por qué se enoja. ¿Por qué Él se enoja? es promercado. Claro. Es un héroe, diga. Según el Milei del Yao Yao, Claro. el del Banco Macro es un héroe. Es un genio total, aparte de ser presidente de River, es un genio total. Claro. El tipo lo que hizo fue ejecutar un documento que él lo tiene disponible para eso. Para ejecutarlo resguardar su cuando patrimonio, quiere. claro. Bueno. Qué entonces, razón los liberales más locos del mundo, ¿eh? Sí, son malísimos. Ah, ok. Son malísimos. El Banco Central le da letras a los bancos comerciales a un interés X y esa tasa de interés los bancos comerciales se la trasladan a los ahorristas. Quiere decir que nuestros ahorros en los bancos comerciales reciben X tasa de interés porque el Banco Central le paga la misma tasa a los bancos comerciales. Si eso deja de pasar,
los bancos comerciales no pueden pagar el interés a los ahorristas. Claro. Problemón. Entonces, ¿había que resolver eso? Sí, por supuesto. Ahora, la manera que eligió el gobierno de resolver eso está llamando un poco la atención a los analistas. ¿Por qué? Porque lo que acaba de hacer Caputo, lo que acaba de hacer Bausili, lo que acaba de hacer el presidente, es decir, todas estas letras, todos estos pasivos remunerados, pasivo quiere decir que es yo recojo los pesos, que es mi pasivo, y te doy un interés por eso. Estoy pagando por una plata que emito yo, que tendría que tener interés cero para el Banco Central. Uh-huh. Estoy pagando interés por pesos que yo emito. Una locura. Sí. Pero bueno, eso estaba así y estaba encerrado en el sector financiero. ¿Qué hizo el presidente, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central? ¿Le pasaron toda esa deuda? Ahora no la va a pagar más el Banco Central. La va a pagar el Tesoro Nacional, con unas nuevas letras, las LEFI, que los bancos comerciales le van a cobrar al Tesoro Nacional. Ahora, el Tesoro Nacional, como todos sabemos, ha tenido en las últimas décadas problemas para pagar a sus proveedores, a sus empleados públicos. Entonces, una cosa es que vos tengas tu plazo fijo asegurado con una letra que el Banco Central le paga a los bancos comerciales, y otra cosa es que tu plazo fijo dependa del superávit financiero del Tesoro Nacional. Es un problema que genera muchas dudas de que esto se pueda llevar a buen puerto. ¿Por qué? Porque ¿a qué tasa va a pagar? Las letras se inauguran mañana, las LEFI estas. Vamos a ver a qué tasa de interés. Porque supuestamente esa va a ser la tasa de interés de referencia. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que paguen esas letras, los bancos la van a poder trasladar a sus ahorristas, a sus clientes, ¿no? Entonces, si paga una tasa de interés mayor que la inflación, quiere decir que el Estado Nacional se compromete con los bancos comerciales a pagar todos los meses una tasa de interés superior a la inflación. El Estado Nacional. Con lo cual el Estado Nacional va a tener que hacer un esfuerzo cada vez mayor en ese gasto primario que vimos, provincias, salud, universidades. Va a tener que reducir más eso para pagar más intereses de deuda con los bancos comerciales. Claro. Porque tiene que ser positiva la tasa porque se lo pide. El Fondo Monetario Internacional le pide una tasa de interés positiva para que nosotros volvamos a ahorrar en pesos, pero una cosa es que eso lo haga el Banco Central y otra que lo haga el Estado Nacional. Si lo hace el Estado Nacional, ¿qué quiere decir? ¿Que va a reducir más gastos corrientes para pagar estos gastos financieros ahora? Bueno, para mantener el equilibrio fiscal, dada esta nueva situación en esta segunda temporada que se inicia, ellos le llaman la segunda etapa. La segunda etapa. Pero nunca dijeron que era un gobierno en etapa. Nunca dijeron que había una primera etapa, una segunda etapa. No, pero todos los órganos de difusión de la palabra del gobierno, muchos medios y algunos periodistas, coincidieron todos el lunes, que fue ayer, sí, arranca la segunda etapa. La segunda etapa. Nosotros acá decíamos que era la segunda. ¿Cuántas etapas son? Sí, no sé. Yo creo que es la segunda temporada y es la última. ¿A qué te referís? Me refiero a que nosotros dijimos, el martes último que tuvimos acá, dijimos, entramos a la segunda temporada del gobierno. La primera fue de terror y la segunda es de suspenso porque tiene nuevos actores. Claro. Y esos nuevos actores también van a jugar. Me gusta lo que pregunta Javier. ¿Cuál fue el objetivo entonces de pasar esos pasivos del Banco Central al Tesoro? Eliminar el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Está obsesionado, es liberal, es austríaco, está obsesionado con que el Banco Central no emita para pagar las letras esas que tenían los bancos comerciales. Entonces, ¿cuál es la manera de solucionarlo? ¿Pero el Banco Central no es el Estado Nacional también? Pregunta Luis Emiliano. Sí, pero no va a emitir para pagarlo. ¿Cómo lo vamos a pagar? Con más ajuste. Vamos a ajustar salud, educación, transferencias a las provincias, obra pública, para pagar. Con ese superávit primario vamos a pagar los intereses de la nueva deuda pública que le transfiere el central al Tesoro. ¿Medio un poco sostener el relato? Pregunta Agustín. Sí, a costa de una mayor recesión, ¿no? Porque están sacando pesos de la economía, con lo cual lo que en un principio era se viene un rebote en B, cada vez vemos que es más una L y una L con tendencia negativa en su patita, ¿no? Una claro. L que viene media... porque si siguen sacando pesos de la economía, va a haber menos transacciones. Lo que está pasando, Pedro, por ejemplo, que
cayó el consumo de nafta, ya no de que no se venden autos. Los autos viejos no los cargan. En 2 dígitos cayó el consumo de nafta en muchas provincias, 20% menos. Eso es bueno porque va a bajar la nafta, supongo. ¿Por qué? No, digo. No, es que está habiendo una recesión muy pronunciada y el gobierno no toma nota de esto porque tienen unas anteojeras ideológicas que pensamos bien. Yo creo que es por su anteojera ideológica que el presidente no ve en el callejón sin salida en que se mete. Ale, Sí. a todo esto, Caputo mandó oro a Londres. Sí. ¿Por qué lo hizo? No me hagas por favor, o sea, no uses adjetivos calificativos, porque yo te conozco y sos capaz de responderme. Porque es un tremendo hijo de puta, porque es un forro de mierda, porque es un bandido, porque es un ladrón, porque es un cipayo. Todas esas cosas No, que uno no. puede creer o no, pero económica e ideológicamente, ¿en qué se basa la decisión de Caputo de mandar lingotes? Primero explícame por qué tenemos oro. ¿Por qué tenemos oro nosotros? ¿Dónde está el oro? Es oro. Oro está Oro. en algún lugar del Banco Central, hay oro. Sí. En una bóveda del Banco Sí, Central. hay oro y las reservas ¿Desde cuándo está ese oro ahí? desde siempre. ¿Cuándo es siempre? ¿Qué sé yo? De hace décadas que están. Décadas. Sí, ha ido morigerándose. A veces hay más, a veces hay menos, según las compras que hace cada gobierno. Pero el asunto es, vos tenés un stock de reserva que está compuesto por determinados activos. Uno de ellos es oro. Uno de esos activos no es el principal o no era el principal, Perdón, por las preguntas idiotas que voy a hacer. pero en la época... ¿Puedo hacer preguntas? Sí. ¿De dónde salió ese oro? Se compra ¿A quién? a los que venden oro en el mercado internacional. Ok. Sí, como compras divisa a los exportadores, compras oro para tenerlo de reserva. Bueno, ese oro estaba ahí como un activo en el Banco Central, por supuesto que no generando ningún retorno, porque es como que vos alquiles, como que vos vivas en tu propia casa. Entonces, el razonamiento de una persona liberal es, che, estamos necesitando divisas. Sí. ¿Podemos poner la próxima, A ver. las divisas? ¿Será posible que un día vengas con una buena noticia, Ale? Mirá, Por lo menos una noticia de otro país, me venís acá contame una de Lula. Mirá, el stock de reserva es muy bajo, negativo en 4.000 millones, y lo que está pasando es que en el primer semestre supuestamente iban a aumentar Sí. el stock de reserva, no solo porque estábamos en una estacionalidad. El stock de reservas es la cantidad de dólares que tenemos. Sí. A eso llamas stock de Sí, reserva. Bien. El stock de reserva. Los dólares. Líquida son los dólares, no líquida, por ejemplo, es el oro. Ok. Porque no es líquido, tenés que venderlo. Si vos tenés los dólares, pagás al toque. taca-taca. Bueno, Gracias, Teguito. el stock de reserva puede aumentar si aumentan las exportaciones, pero no están liquidando las exportaciones. Puede aumentar si llega un nuevo crédito. No están llegando dólares vía préstamo. No. Puede- Ahora dicen que Caputo está en vías de conseguir un préstamo de 2.800 millones, no sé de dónde. Con la pelea que está teniendo públicamente incluso el presidente con el Fondo Monetario, uno supone que ese vínculo, si no está roto, está próximo a romperse o ya se rompió y el presidente está tratando de salir a anticipar un poco la jugada. Claro, está teniendo declaraciones que dificultan lo que está queriendo hacer Caputo. Te digo algo, hay algo de eso que cuando lo escucho, no quiero decirlo banco porque es una afirmación complicada, pero cuando lo veo pararse de mano, ¿podemos decir que el presidente está parado de mano con el Fondo Sí, Monetario o no? sí. Bien. Y con la realidad también. Y con la realidad también. Está parado de mano, con lo que venga. Claro, con lo que venga. él está parado de Lo mano. veo a Fantino diciendo, ¿cómo te vas a pelear con el jefe? Y Lo Milei quiere dice- parar. No digas eso. Javi, Sí. no digas. Y le dice, mira, mi jefe no es el Fondo Monetario, mi jefe es el pueblo argentino, así que el Fondo Monetario me puede chupar bien Bien. los huevos. Claro. Em, Parece Bernardo Grispun, Sí. que se le paró de mano al fondo. Y así le fue, ¿cuánto duró? 2 días. Bueno. Cuando llegó a Buenos Aires ya no estaba más. Bien. Bueno, Ministro Alfonsín, ¿no? Ministro de Economía sí, Alfonsín. el primer ministro de Economía, el verdadero ministro de Economía de Alfonsín. Sí. Bueno, entonces yo creo que esas cosas de Milei hace que tengan tanta aceptación en el sub-30. Luis Caputo, noticia de último momento. Atención, información. Estamos en vivo. Último momento, urgente. Alerta en Gelatina. Luis Caputo se reunirá con la jefa del Fondo Monetario y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos para intentar conseguir nuevos fondos. Difícil. Lo tienen que mandar Difícil.
a Milei a cuidar a la abeja. Claro, por lo menos. Pero aparte tienen que hacer cosas que el fondo le está pidiendo y que esta gente no está haciendo. Fíjate que está haciendo exactamente lo contrario para conseguir eso. El RIGI, otra potencial entrada de dólares para aumentar el stock de reserva, es una cosa de mediano plazo. Hasta que no saquen el cepo, es de mediano plazo. ¿Cuándo sacan el cepo? Y eso es el asunto, que tienen que lograr que haya determinada brecha cambiaria baja, muy baja, para que no salte la cotización. Bajó la brecha la semana pasada. Un poco. Un Ahora poco. vamos a ver. Ok. Bajó un poco. Tampoco es que wow. Porque nosotros estamos, Pedro, después del 27 de junio, que votamos la ley base, que le entregamos la joya a la abuela, y a la abuela le entregamos todo a esta gestión. Vos ves del 27 de junio, vos decís, bueno, listo, ahora empieza el rebote. Está todo mal, cada vez está peor después de esa votación. Entonces, lo que estamos viendo todo es ponerle que con el blanqueo ingresen algunos dólares, porque vos blanqueás, pero no implica necesariamente que los traes. Lo blanqueás y en tus futuras declaraciones vas a decir, tengo como Caputo determinado patrimonio en el exterior. Pero no lo va a traer como no lo trae el ministro de Economía. Entonces, ese stock de reserva va a seguir siendo muy escaso para los compromisos que se vienen. En lo que resta del 2024, se van a caer 3.000 millones más. Ya que tenemos stock de reserva bajo, en los próximos meses van a caer 3.000 millones más. Pregunta. Sí. Lo escuché al ex ministro Martín Guzmán. Ajá. Creo que es el único que está diciendo esto. Que él advierte que cada paso que da el gobierno va en sentido en favor de la dolarización. Sí. ¿Vos ves lo mismo? Podría ser uno de los caminos que están siguiendo, a pesar de las evidencias, que está siguiendo porfiadamente hacia esa dolarización. Si yo seco la economía totalmente de pesos, el reemplazo de dólares por pesos es menor que antes. Tengo que reemplazar menos circulante que antes. Entonces, lo que está viendo Martín, de alguna manera, es, esta estrategia de sacarle todos los pasivos al Banco Central, de sacar todos los pesos de la economía, ¿no tendrá que ver con los pasos previos a una dolarización? Él cree que va hacia eso, lo que sí dice que sería una burrada, ¿no? En términos económicos. Porque una cosa es describir la trayectoria del gobierno y otra es aceptar que eso está bien. Ahora, cuando Caputo dice vas a tener que vender dólares para pagar impuestos, no está yendo en ese sentido. ¿O sí? Sí, es eso. Es sacar los pesos de la economía. ¿No hay más pesos en la economía? Bueno, ¿cómo pago los impuestos? ¿Cómo pago la Pero cuota? si vende dólares ¿para qué? Para comprar pesos. ¿Qué? Para tener pesos para pagar ese impuesto. Pero vuelca dólares que los tenían canutados, los pone en el sistema. Los pone en el sistema. Vos sacás el canuto que tenés en algún lugar y los ponés en el sistema. Entra en el sistema, porque lo vas a cambiar supuestamente en un lugar legal, ¿no? Escúchame, yo ya abro el paraguas por la duda. El día que el gobierno anuncie que entró en vigencia la dolarización, no sé de qué manera lo podría anunciar. ¿Lo puede anunciar así? Hoy entró en vigencia la dolarización. No, debería ser Es un proceso. No, pero... No. Debería ser de golpe, pero debería ser un viernes para un lunes. A partir del lunes... Bueno, es el lunes que necesito que vengas al programa, Ale. Bueno. Por favor. Bueno. Si llega a pasar, digo. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, seguimos con esa imagen. Los importantes vencimientos del 2025 son cerca de 20.000 millones de dólares. Ponele que hay una parte de esos vencimientos que se van a renegociar, pero necesita conseguir 11, 12 lucas. Ahora, el asunto es que como todos saben que el stock de reserva está bajando y que las políticas públicas que está implementando el gobierno son para seguirlo bajando al stock, ¿con qué me vas a pagar? Entonces el presidente se vio obligado en esa entrevista que dio en los últimos días a decir que ya estaba comprando los dólares para el primer vencimiento de intereses de enero del 2025. ¿Por qué necesitas hacer ese anuncio hoy, julio, de que tenés los dólares para el 2025, para el primer mes del 2025? ¿Sabe por qué? Porque se le estaban desplomando los bonos. Cuando se desploman los bonos, sube el riesgo país. Entonces, si sube el riesgo país, todos los vencimientos del 2025 no los va a poder renegociar.
porque necesita tener una tasa de interés relativamente baja para renegociar todo eso. Si el riesgo país sigue subiendo, la tasa de interés que va a tener Argentina para conseguir fondos frescos va a ser muy alta, inaccesible. Entonces, lo que de alguna manera está anunciando el presidente es, che, tranquilo que yo tengo la plata para pagar en enero. Todo el mundo se está preguntando, para pagar los intereses de enero y todo el capital que vence en el 2025, ¿con qué lo vamos a pagar? Entonces, empiezan a caer los precios de los bonos, sube el riesgo país y suben los dólares paralelos en Argentina. ¿Qué hace el presidente y el ministro de Economía para morigerar esta suba? Y acá viene este oficio que tiene el ministro de Economía que llena de muchas dudas, ¿no? Porque los capitales financieros que han entrado en el último tiempo para especular con yo traigo dólares, los cambio por pesos y los pesos me meto en el contado con liquidación y después los saco. Una cosa es entrar con el contado de liquidación a 1.300 y otra cosa que cuando lo voy a comprar está a 1.500. Me cagaste otra vez, Caputo, claro. Dicen sus patrones como en el 2018. Entonces, ¿qué hizo Caputo y el presidente? Garantizaron que iban a bajar el contado con liquidación y el MEP, interviniendo directamente el Banco Central. El Banco Central ahora, ya independencia cero. Vendiendo reservas para mantener el tipo de cambio. Vendiendo reservas. 60 millones había vendido la semana pasada. Sí, 60 millones. Para mantener el tipo de... Quiere decir que no solo los privados, los que están a la izquierda, no entran dólares para subir el stock, sino que el propio Banco Central se da una estrategia para que eso no suceda. Es vender los pocos dólares que tiene o que puede llegar a tener, vendiéndolo, diciendo públicamente que los va a vender. Que todos los dólares que vaya a comprar de superávit comercial los va a vender en el contado con liquidación. Me estás cargando. Entonces, ¿cuál es el aumento de stock de reserva? Por más que exporten, por más que los exportadores liquiden, todos esos dólares, él dice que los va a vender en el contado con liquidación para mantener estable esa cotización. Con lo cual, si vos mantenés estable esa cotización y no generás esa unificación cambiaria que te está pidiendo el FMI, ese stock de reserva va a seguir siendo escaso frente a los vencimientos que todo el mundo sabe que se vienen en lo que resta del 2024 y en lo que se viene en el 2025. Con lo cual, este ambiente de inestabilidad no solo está en el mundo de la economía real, Pedro, porque se está desplomando la economía real, se sigue desplomando la industria, la construcción, sino que ahora se trasladó al sector que supuestamente tanto Milei como el presidente parecían que eran los genios de las finanzas. Y lo que está pasando hoy con el precio de los bonos, con el riesgo país y con la cotización de los dólares es que no son ningunos genios, que la están empiojando seriamente. Entonces, esta segunda temporada viene con mucho suspenso, mucho suspenso. La puta madre, Ale. No, pero... Dale, vamos con el pero. No, porque yo creo que ahora se viene, están apareciendo las nuevas mediciones de imagen, las nuevas mediciones que hacen... Le están entrando las balas. Le están entrando las balas. Hasta junio no le entraban las balas porque todo era hacer un gran ajuste sobre instituciones y personas que lamentablemente, o porque nos lo merecemos, no sé, estábamos muy desprestigiadas. Entonces garpaba no pagarle a las universidades, garpaba echar empleados públicos, garpaba todo eso. Ahora se está desplomando el sector privado, están empezando a haber desocupaciones y pérdida de horas extras, suspensiones en empresas muy prestigiosas, con lo cual empieza a pagar un costo importante el presidente, y yo creo que ahora es el momento de que nosotros, los que estamos, digamos, en la oposición al gobierno nacional, empecemos a construir un plan alternativo en el caso de que esto choque a fin de año, ¿no? Si esto choca, que nosotros seamos capaces de ofrecer una alternativa para que no llegar a una crisis generalizada, que sería tremendo eso. El profe Barrios, el único economista al que se le entiende absolutamente todo. Bueno, no sé el único, pero el que más le entiendo. Al que más le entiendo, sin duda. Ale, no sé de qué hablaremos la semana que viene.
de las novedades que lamentablemente este gobierno, porque todos los días, como están rascando el fondo de olla, todos los días generan una expectativa de que van a decir algo y dicen una pelotudez atrás de otra. La conferencia de prensa que hizo el ministro con el presidente del Banco Central, uno tenía la expectativa que íbamos a la unificación cambiaria, que se venía algo más serio que la cosa que dijeron, que es lo que dijeron en ese momento. Entonces, estamos esperando que, por favor, barajen de vuelta, repartan las barajas de otra manera y que la sociedad encuentre un sosiego a esta angustia generalizada que está atravesando. Ale, muchísimas gracias. Nosotros hemos llegado al final de este programa. Hemos tomado, yo no te convidé ni una, mirá vos. Qué desastre. ¿Con la yerba? Con la yerba porongo, exactamente. Yerba orgánica libre de agroquímicos y de agrotóxicos y de trabajo infantil libre también. Y además muy rica. Y además bella en su packaging. Gracias, Yerba Porongo, que además nos da el mate, nos da todo. Hemos llegado al final de este programa. Mañana sale la nueva pieza del Departamento de Ficciones de Gelatina, que es maravillosa, realmente, maravillosa. La vi hoy a la mañana y quedé conmovido. Gracias, Nehuen Ciobane, gracias, Tebuguet, gracias por encontrar mi billetera. Fue difícil. Gracias, Sofi Debrea. Gracias a ustedes que se quedaron del otro lado. Suscríbanse a Gelatina y no solamente como Paganini, sino suscríbanse al canal, que eso es absolutamente gratis y a nosotros nos viene bien. YouTube ha bajado los números de todos los canales de streaming. ¿Y saben qué? No nos preocupa tanto realmente. No nos preocupa tanto. Nuestro objetivo no es algorítmico. Y además venimos a meter, creo que el contenido más visto en el streaming nacional del año. Es la nota con Cristina. Creo. Y aún así, ustedes saben que nuestro objetivo pasa por otro lado. Y esto camina, Gelatina va, avanza, semana a semana, de a poquito, lo nuestro se sostiene. No nos peleamos con nadie del mundo del streaming. No, gobierna Milei, imagínate si me pelea con Nico Quiato, Miguel Granado, con Blender, con el Bondi. Por favor. Tenemos otros objetivos y mucho que aprender de nuestros colegas y canales vecinos. Amigos, hasta acá llegamos. Nos reencontramos mañana. Desde las 9 de la mañana, Nuevos Trapos. A las 10 llega Clemente Cancela con Hermosa Mañana, ¿verdad? A las 12, Flor Halfon con Elijo Creer. Y a las 13 venimos nosotros, Industria Nacional. Que tengan un lindo martes en caso de que eso sea posible. Chau.